Bueno, buenas tardes, compañeros. Qué divertido ha sido el programa hoy, hay que reconocer, me he reído mucho. Y Oh, sé que oh. ustedes también se han reído mucho. Cosa que uno necesita, señores, para poder, como siempre he dicho, interiorizar nuestra realidad, ver el mundo de una forma más jocosa. Hoy, yo vengo completa y absolutamente desconectado de todo lo que nosotros hemos hablado aquí y de lo que probablemente se está hablando en este país. A recomendar un libro. Ustedes saben que uno muchas veces tiene que ver más allá de la frontera. Mi corazón tiende a estar mucho más allá de la frontera muchas veces. Y un tema que se tiene mucho tiempo discutiendo y del cual pues he tenido la oportunidad de humildemente contribuir con algunas ideas en varios espacios, incluido este, es el tema que no me cansaré de decir que ocupará los anales de las próximas décadas del estudio de las relaciones internacionales y del balance del poder en el mundo, que es el tema de la relación entre China y los Estados Unidos en sus múltiples manifestaciones. Yo le decía a Yulisa ahorita, que uno hay algo en lo que puede concurrir con muchas de las posiciones del presidente Trump de los Estados Unidos, pero hay una cosa en la que yo creo que ha identificado él pues el adversario real del el poder norteamericano en un mundo evidentemente multipolar, porque ya no podemos aspirar a un mundo hegemónico, y es la amenaza que supone para el poderío norteamericano el ascenso de China, y cómo China pues ha sido poco a poco subestimada por muchas personas, incluso por muchos de la academia, específicamente del estudio de las relaciones internacionales, que quizá de manera ingenua, quizá de manera sesgada, pero luego de leer este libro que les recomendaré, creo que más bien por falta de información, pues asumieron muchas ideas sobre cuál sería el futuro de China que resultaron ser erradas. Y me refiero a un libro de un académico norteamericano, actualmente es el director de la Iniciativa para Asuntos de China, de un think tank en Washington que se llama el Instituto Hudson, muy famoso. Y este señor se llama Michael Pillsbury. Michael Pillsbury es un doctor en relaciones internacionales, estuvo muy involucrado en el Pentágono, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, trabajó incluso en Naciones Unidas durante los 70, estuvo incluso trabajando con Kissinger dentro de la comisión que hizo los preparativos necesarios para el encuentro entre Nixon y Mao. Y la razón por la que ha tenido una prominencia en la inteligencia norteamericana, en los círculos de poder con los temas chinos, es porque habla mandarín perfectamente. De hecho, ha hecho varias traducciones de libros de estrategia militar china, escritos por militares chinos, al inglés, y conoce pues muchas de las sutilezas de una cultura que indudablemente es tan compleja como la cultura china. Y la tesis central de este libro, que se llama El Maratón de 100 años, es esencialmente que aquello de que el ascenso del gigante asiático sería un ascenso estrictamente pacífico y que tendría más que ver con el crecimiento económico más que la ambición por la hegemonía, es esencialmente falsa. Lo digo porque muchas de las ideas que se discutieron en los 90 y de hecho en la primera década de este nuevo milenio era de que China no supondría en lo inmediato una amenaza para la hegemonía norteamericana por tres razones. La primera es porque el gran crecimiento económico, el milagro económico, porque así hay que decirlo, de un país que ha logrado en las últimas 3 décadas sacar más de 700 millones de personas de la pobreza, es algo que se logró precisamente porque China forma parte de un orden internacional en el que las reglas de juego le han permitido crecer, en el que ha podido captar una cantidad impresionante de inversión extranjera, en el que su admisión como miembro, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, hizo que pudiera comerciar con muchos países del mundo. Entonces, un país que se ha beneficiado tanto del status quo, cuando llega a adquirir más poder, decían algunos intelectuales hace más de 2 décadas, ¿por qué quiere revisar las reglas que le han permitido ser poderoso? Si precisamente por esas reglas de la libre competencia, de convertirse en la fábrica de todo lo que usted consume en el mundo, es que ha logrado llegar a la posición que ha logrado. Sin embargo, algo que se subestimó es que no se trata solamente del crecimiento económico, sino que con el crecimiento económico vienen ambiciones políticas. Y China ha tenido un lugar histórico que yo creo que en el mundo de los economistas el que mejor lo ha analizado es Niall Ferguson, que ha hablado mucho del retorno de China hacia una posición de hegemonía económica, no de un milagro. Porque si usted piensa en los términos históricos de China, como la historia china es tan amplia, de hecho, Kissinger decía, y con esa frase abre Pillsbury este libro, que China tiene 14 dinastías que han gobernado a ese territorio. Y 10 de esas 14 dinastías
duraron en existencia más tiempo que todo el tiempo que tiene Estados Unidos existiendo como una república democrática. Entonces, evidentemente el reloj de tiempo, el horizonte de tiempo en la planificación estatal y en la visión del país que se puede lograr con un país que ha tenido una historia tan dilatada, pues es muy diferente al sentido del corto plazo que tenemos nosotros en las democracias occidentales. Y de ahí el autor comienza haciendo una historia de cómo la inteligencia actual china ve a Estados Unidos como un modelo a seguir, pero no por las razones que usted y yo creeríamos, no por la idea de ser una democracia en la que se hagan elecciones cada 4 años, no por la idea de tener un sistema de frenos y contrapesos donde el poder ejecutivo es controlado por un poder judicial con garantías de independencia, no, sino por las estrategias económicas y mercantilistas que Estados Unidos asumió a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX e incluso en la segunda mitad del siglo XX, que le permitieron posicionarse como un actor económicamente importante y desplazar incluso a los europeos y específicamente al gran imperio inglés en el siglo XIX. Y es leyendo esa versión de la historia de los Estados Unidos que tomó tecnología inglesa para mejorar el proceso de fabricación de ropa, por ejemplo, y de hilo en el siglo XIX. El Estados Unidos que a finales del siglo XIX ya se convertía en el líder en la industria del caucho. El Estados Unidos que a finales del siglo XIX ya incursionaba, por ejemplo, en la industria del papel. El Estados Unidos que tomó mucha de la experticia alemana en la industria química de principios del siglo XIX para también convertirse en un actor muy importante. Ese es el Estados Unidos que los que gobiernan hoy a China ven como el modelo a seguir. Y por eso es que China, según el pensamiento que muy bien desarrolla Pillsbury, puede y debe, según la lógica estratégica de ellos, copiar la tecnología y respetar la propiedad intelectual, incurrir en prácticas de comercio altamente cuestionables e incluso, que es lo más interesante para mí de todo, convertirse en el modelo de Estado mercantilista más eficiente que ha conocido la historia contemporánea. Y por eso las ambiciones de poder que el autor, por su conocimiento de lo militar, contrasta con las inversiones muy estratégicas en tecnologías asimétricas en sentido militar, por ejemplo, tecnologías que permitan cegar satélites de comunicación, tecnologías que permitan hundir destructores y buques como el USS Roosevelt, que cuestan miles de millones de dólares, son el enfoque principal del ejército chino. Entonces, Pillsbury nos pone a pensar mucho en que la idea de que el crecimiento económico sin estrategia es una falacia. La idea de que todo lo que está ocurriendo ahora mismo, la preeminencia que tiene Xi Jinping, la preeminencia que ha logrado China hoy en Asia y que pretende lograr en otros rincones del mundo, no es una coincidencia. De hecho, él muestra extractos de varios libros escritos por prominentes militares del Ejército de la República Popular China hoy, en los que se habla, señores, interesantemente en el siglo XXI, de Asia para los asiáticos, haciendo eco de Monroe con América para los americanos. Entonces, es la misma lógica de posicionamiento en el sistema internacional que tiene China, la que tuvo Estados Unidos en su momento. ¿Y qué dice el autor que tiene Estados Unidos que hacer para contrarrestar esta realidad? En su lógica, y por eso quizás hoy él es el asesor principal de Donald Trump en la política exterior norteamericana frente a China, él dice que Estados Unidos tiene que repensar mucho la cooperación con China. ¿Saben ustedes cuál fue el presidente que cooperó de manera más abierta y transfirió tecnología de uso civil y militar que permitió consolidar el liderazgo de China en múltiples industrias de defensa, por ejemplo, y de investigación básica? Ronald Reagan. Lo mismo hizo Carter. Muchos presidentes norteamericanos que entendían que con China se podía tener una cooperación irrestricta porque China sería un aliado irrestricto. Y ahí es donde reside, dice el autor, el gran problema, que en la confianza está el peligro. La falla que tuvieron muchos norteamericanos de ver en China simple y sencillamente un país que necesitaba de su ayuda y que cuando lograra mejorar sus condiciones económicas no se iba a convertir en una amenaza, es una falla que tienen que revertir. Ahora, en el plano personal, yo pienso, fuera de las conclusiones propias de Pillsbury, que esto es un juego largo. Y es un juego en el que si Estados Unidos no toma las medidas correctivas del lugar, que no comienzan ni terminan por un arancel, en eso yo creo que Trump está equivocado, indudablemente, no vamos a pasar a un mundo multipolar, porque estamos ahí ya, sino que vamos a ver una China
cada vez más segura de sí misma y un Estados Unidos que se le hará cada vez más costoso y más difícil proyectar su poder en lo que China considera que es su patio trasero. ¿Y a qué me refiero? A Asia.